Muy buenos días, hermanos. Estamos aquí nuevamente otro día para estudiar la palabra de Dios. Estamos aquí miércoles 8 de julio del año 2026 y estamos avanzando rápidamente por este año que se está yendo bastante rápido y nos está llevando a la ligera para el retorno de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Por eso estamos en los estudios así de la lección de la escuela sabática para poder estudiar la palabra de Dios con calma, tranquilidad, para poder entender la voluntad de Dios para su pueblo. Quiero leer en esta mañana, en el matinal, en los lugares celestiales para el día 8 de julio, titulado Peligro a cada paso. En los lugares celestiales para el 8 de julio, título Peligro a cada paso. Dice así la palabra de Dios. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Segunda de Timoteo 2:22. Los peligros morales a los cuales todos, viejos y jóvenes, están expuestos aumentan cada día. El desorden moral, que nosotros llamamos depravación, halla amplio campo propicio y se ejerce una vil influencia sensual, diabólica, por hombres, mujeres y jóvenes que dicen ser cristianos. Los que han aprendido la verdad y no tienen obras correspondientes a su profesión de fe están sujetos a las tentaciones de Satanás. Harán frente al peligro a cada paso que den. Son puestos en contacto con el mal. Ven escenas y oyen sonidos que despiertan sus pasiones incontroladas. Están sujetos a influencias que los llevan a seguir el mal antes que el bien, porque no son puros de corazón. En el mismo momento en que debieran ejercer el poder de la voluntad, cuando se requiere firmeza para resistir el primer embate de la tentación, los veréis fáciles presas de los engaños de Satanás, meros juguetes del diablo. Cada tentación está obrando ahora para llevar a aquellos que pretenden guardar los mandamientos de Dios a quebrantarlos. Todos debemos aprender la lección de que poder hay en un buen carácter. No hay una preparación que necesitemos tanto ahora como la preparación de jóvenes y señoritas para que tengan rectitud moral y para que limpien su alma de cada borrón y de cada mancha de contaminación moral. La moralidad y santidad está siendo arrastrada por el suelo. Estamos cerca del fin del tiempo de gracia, cuando cada caso pasará delante de Dios. Ahora es el tiempo que Dios nos ha dado para la formación de caracteres puros y santos. Si no se aprovecha bien este tiempo, si los pensamientos son impuros, si el corazón no es santificado, si se complacen prácticas impuras, téngase la seguridad que la porción de los tales, los que así se contaminan, será con los impíos, los viles y los abominables. Así que el llamado de Dios en esta mañana es que tengamos cuidado con los peligros que hay paso a paso, a cada paso. Y como único nosotros podemos salir vencedores de esos peligros que están paso a paso, es si nosotros nos mantenemos puros, si permitimos, como hemos estado diciendo, que el Espíritu Santo de Dios, si permitimos que la palabra de Dios haga el trabajo de purificarnos y de limpiarnos de todo aquello que contamina el alma.
Que Dios nos ayude a que podamos de verdad encontrarnos con Él cada día, sacar tiempo para estar en comunión con Dios, sacar tiempo para gozarnos de su presencia, sacar tiempo para honrarle como Él desea. Que seamos un pueblo digno de ser llamados hijos de Dios. Vamos a ir de rodillas para tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, ante ti estamos nuevamente en esta mañana para darte gracias porque nos dejaste descansar y nos das el privilegio de levantarnos temprano para estudiar tu palabra. Te pedimos que al entrar en tu palabra en este momento, que sea tu Santo Espíritu el que nos dirija, que abra y limpie nuestra mente y nuestros corazones y que podamos ser dignos de entender tu palabra y que podamos ser dignos de ser llamados tus hijos y que tu amor y tu misericordia llenen nuestros corazones para que podamos ayudarte a llevar el Evangelio para salvar las almas. Gracias por todo lo que tú nos das en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días otra vez, hermanos, hermana Ash, Icona, bienvenida, que el Señor la acompañe. Estamos en la parte número 4 de la lección de esta semana, la lección que estamos estudiando, Caminando con Jesús, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, una lección que se basa solamente en la Biblia y el espíritu de profecía. Estamos en la lección número 2, en la parte 4 de la lección número 2, ahorita dije lección 4, no. Estamos en la lección número 2, que lleva por título La necesidad de Cristo del pecador. Estamos en la parte número 4 de la lección número 2. Hemos estudiado el estado del hombre cuando salió de la creación. Hemos estudiado cómo salió perfecto y cómo entró el pecado, porque un enemigo de la felicidad, de la perfección de Dios, entró. Hemos estudiado cómo el pecado nos da temor, nos da miedo y nos hace huir de Dios. Hemos estudiado que nosotros mismos no podemos hacer nada, que de lo inmundo y lo malo no hay nada bueno. Hemos estudiado que necesitamos un Salvador, que la naturaleza carnal no hace nada bueno. Aún el apóstol Pablo dijo que él, después de todo lo que hizo, después de ir allá a Arabia y estudiar con Dios, después de regresar a Damasco y predicar, después de llevar el evangelio a los gentiles, después de hacer todo ese trabajo, el mismo Pablo se sentía pecador, se sentía malo, se sentía que no debía tener el privilegio de ser apóstol. El mismo Pablo, porque todos necesitamos un Salvador. Toditos. No hay nadie en esta tierra que no tenga la necesidad de un Salvador, de un abogado intercesor, de ese que está allí ante el Padre intercediendo por cada uno de sus hijos. Acuérdense que el plan de salvación, el sacrificio de Cristo es para todo el mundo, pero la intercesión de Cristo es solamente para aquellos que se acercan a Él, creen en Él, obedeciendo sus mandamientos y haciendo su voluntad. La parte número 4 lleva por título La súplica del pecador. Y ayer hablamos un poco de un personaje y hoy vamos a hablar un poco más de ese personaje de la Biblia. ¿Cuál era el problema del apóstol Pablo cuando llegó a tener pleno conocimiento de su condición como pecador delante de Dios? Mucha gente dice
que Pablo no pecaba, que Pablo era un hombre sin pecado, que Pablo era un hombre que no cometía ningún pecado, porque era un santo y no podía pecar, porque los santos no pueden pecar. Pero fíjense lo que dice Pablo en el libro de Romanos. El libro de Romanos fue escrito para el año, me lo voy a decir más o menos, si lo puedo conseguir rapidito, para el año 57, fines del año 57 y comienzos del año 58. El apóstol Pablo fue llamado al evangelio en el año 34-35. Fue a Arabia en el año 34-35 y allá estudió 3 años y medio, estuvo en el desierto estudiando y en comunión con Dios. Pero eso fue en el año 34-35 y vino a Jerusalén y el Espíritu Santo lo ungió y le dijo: sepárenme a Pablo para los gentiles. Eso fue en el año 34-35 por ahí. En el año 57-58 Pablo dice esto, Romanos 7, versículo 12. Fíjense lo que dice Pablo. Versículo 12 de Romanos 7. De manera que la ley, los 10 mandamientos de Dios, a la verdad es santa. Porque acuérdense que la ley de Dios, los 10 mandamientos son el carácter de Dios. Es santa. ¿Qué quiere decir santa? Separada de todo lo demás del hombre. La ley de Dios es santa, separada de todo. Dios la escribió. ¿Con qué propósito Dios escribió la ley? ¿Para qué? Para mostrarnos el pecado. Por eso la ley es santa, separada de todo. ¿Para qué? Separada con el propósito de ¿qué? De mostrarnos el pecado. Y dice, y el mandamiento es santo, justo y bueno. 3 características que solamente la tiene Dios. ¿Por qué solamente la tiene Dios? Vamos a ver en esta mañana. Porque el único ser en el universo que es de sí mismo, santo, justo y bueno. Dios. Pero fíjense lo que dice el versículo 14. Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Por qué es espiritual? Porque es de Dios. Porque es de Dios. Pero yo soy carnal, vendido bajo el pecado. Fíjense, Pablo está diciendo él le está diciendo yo, Pablo, soy carnal, vendido al pecado. Fíjense lo que dice el pasaje 24. Dice el pasaje 24. Miserable hombre de mí. Pablo se está llamando miserable hombre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Pablo está diciendo, ¿me podré yo librar de este cuerpo de pecado? Pero fíjense, si usted lee Romanos 7, del 15 al 23, usted va a ver que Pablo dice que él quería hacer lo bueno, pero no lo hacía y hacía lo malo. ¿Por qué? Por la ley del pecado que estaba en mí. Eso estaba diciendo Pablo en el año 57-58. O sea que Pablo, aunque estaba siendo ungido por el Espíritu Santo, aunque estaba haciendo la obra de Dios, aunque había sido separado para una obra especial, Pablo dice, mira, yo me siento pecador porque las cosas buenas que quiero hacer no hago y lo malo que no quiero hacer, eso hago. Acuérdense que estamos hablando acerca de nosotros como necesitando un Salvador. ¿Y cuál es nuestra súplica? ¿Cuál es nuestra súplica? Nuestra súplica es que seamos santos, justos y buenos. Y acuérdense, el único que nos puede declarar santo, justo y bueno es aquel que es santo, justo y bueno, que es Dios. Nadie más. Yo no puedo decir que yo soy santo, justo y bueno. No. Dios tiene que decir eso. Dios tiene que decir eso. No lo dice ningún hombre.
Dice en El Camino a Cristo, página 19. No basta comprender la amante bondad de Dios, ni percibir la benevolencia y ternura paternal de su carácter. No basta eso. No basta. No basta discernir la sabiduría y justicia de su ley y ver que está fundada sobre el eterno principio del amor. Eso tampoco basta. El apóstol Pablo veía todo esto cuando Pablo exclamó, consiento que la verdad, la ley es santa, justa y buena. La ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, mas vendido bajo el poder del pecado. O sea, Pablo reconocía que la ley era santa, justa y buena, pero él también reconoció que él estaba vendido bajo la ¿qué? Bajo el pecado. Todavía Pablo reconocía que hacía cosas por la ley del pecado que estaba dentro de él. Por eso fue que exclamó, por eso fue que ansiaba la pureza, la justicia, que no podía alcanzar por sí mismo, dijo Pablo: oh hombre infeliz que soy, miserable que soy yo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La misma exclamación ha subido en todas partes y en todo tiempo de corazones cargados. ¿Cuál es la súplica que debe haber en nuestro corazón? Señor, yo soy un miserable. Señor, yo soy un pecador. Yo no puedo librarme de este cuerpo de muerte. Pero yo sé que tú puedes librarme. Yo sé que tú puedes darme la fortaleza. Yo sé que tú lo puedes hacer. Ayúdame a recibir y aceptar esa fortaleza. Para todos ellos hay una sola contestación. ¿Cuál es la contestación? Cuando nosotros nos presentamos miserables ante Dios, cuando nosotros le decimos a Dios que necesitamos la ayuda, ¿cuál es la contestación? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hemos visto que todo es un centro. Todo nos lleva a un centro. La palabra de Dios está basada en un centro. El mensaje del Evangelio de Dios está basado en un centro. Y ese centro se llama Cristo Jesús. Ese centro no es Iglesia Católica, Iglesia Bautista, Iglesia Adventista, el Séptimo Día, Movimiento de Reforma y Ministerio del Evangelio Eterno, Ministerio de la Voz del Evangelio Eterno, cualquier cosa, no. El centro del Evangelio, el centro de la palabra de Dios, el centro del corazón del pecador debe ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se llama Cristo Jesús. Desear de toda la gente, páginas 172 y 173. Son muchos los que comprenden su impotencia y anhelan esa vida espiritual que los pondrá en armonía con Dios. Luchan en vano para obtenerla. El Salvador se inclina hacia el alma adquirida por su sangre, diciendo con inefable ternura y compasión: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Señor, llevo aquí 38 años viniendo todos los días y me pongo aquí a la orilla del estanque. Pero cuando el ángel mueve el agua, yo trato de llegar, pero uno se tira primero y no hay quien me ayude. Ese paralítico no entendió la pregunta. El Señor lo único que quería era: sí, Señor, quiero que me sanes de este pecado, quiero que me sanes de la envidia, quiero que me sanes del orgullo, quiero que me sanes del egoísmo, quiero que saques este yo que está acabando con mi vida espiritual, quiero que lo saques de este corazón. Eso es lo único que Cristo quiere oír de nosotros. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Es la pregunta.
porque la enfermedad que tenemos nosotros, hay un solo médico que la puede sanar. Y Él está día tras día haciendo la misma pregunta. Y nosotros con los oídos sordos no escuchamos. Nosotros con nuestra mente mundana le contestamos igual que el paralítico: ay, Señor, no hay quien me ayude. Pero Él no está preguntando si hay alguien que te ayude. No, no, no. La pregunta es: ¿quieres ser sano? Hermana Hilda, bienvenida. Gracias, Señor. Sí, sí. Porque lo único que podemos decir es gracias, Señor, porque tú estás dispuesto a sanarnos. Pregúntame, ¿de qué manera Dios le aseguró a Jacob que no había sido abandonado cuando huía de su hermano Esaú? Todos conocemos la historia. Esaú no le interesaba la parte espiritual de la primogenitura. Esaú solamente quería la parte mundana de la primogenitura. Quería el dinero, quería el poder, quería las ovejas, quería todas las riquezas de su padre, pero la parte espiritual no la quería porque él quería hacer su voluntad, quería hacer lo que le daba la gana, quería hacer lo mismo que hizo Caín, desechar la ley de Dios. Desechar los mandamientos de Dios que son santos, justos y buenos. Pero Jacob quería esa parte espiritual. Jacob anhelaba esa parte espiritual. Pero Jacob usó el medio incorrecto. Jacob utilizó la parte humana para recibir lo espiritual. Y se dejó convencer por su madre de engañar a su padre para recibir la primogenitura. Jacob sabía que no se debía hacer eso. Jacob entendía que el engaño, la mentira, no lleva a ninguna bendición. Hoy en día están enseñando por ahí que el Señor utilizó la mentira para bendecir. Utilizó la mentira de las parteras de Egipto, dice que ellas mintieron y el Señor las bendijo. Bendijo a Abraham 2 veces cuando mintió diciendo que Sara era su hermana en vez de su esposa. Que bendijo a Samuel porque le dijo: mira, vas a unir a David, pero ve y dice que vas a hacer un sacrificio, dando a entender que el Señor acepta la mentira. Jacob sabía que la mentira lo iba a llevar a él a algo peligroso. Él entendía eso. Y cuando se dio cuenta de que por su mentira, por su engaño, su hermano lo quería matar, quería acabar con él, tuvo que salir huyendo por el pecado de la mentira y el engaño que había cometido. Y en su desesperación, en su soledad, allí huyendo, separándose de los hombres para que no lo vieran, para que no le dijeran a Esaú dónde estaba, se sentía solo, se sentía abandonado, y Satanás diciéndole: eres un gran pecador, no mereces el amor de Dios, no mereces la misericordia de Dios. Allí Jacob en su mente le ruega al Señor: Señor, quiero ser sano, ayúdame, Señor. Levanta su plegaria, ese hombre pecador, ese mentiroso, ese engañador, levanta su plegaria y Dios no se tarda en responder la oración de Jacob. Vamos al libro de Génesis capítulo 28, versículos 10 al 13. Dice así: y salió Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y encontró con un lugar, durmió allí porque el sol se había puesto, y tomó una de las piedras de aquel paraje y lo puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. 12. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Ahora Jacob ve
a Dios respondiendo su oración. Y dice el 13, y he aquí Jehová estaba en el alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu simiente. Mira, Jacob, no te preocupes, Jacob. Yo he escuchado el lamento de tu corazón. Yo he escuchado el deseo de que en tu corazón ya no esté esa envidia, ese orgullo, ese recelo. Jacob, yo he escuchado en tu corazón el deseo de conocer más de Dios, de vivir espiritualmente cerca de Dios. Jacob, yo he escuchado el deseo de tú quieres abandonar esa vida carnal. Y Jacob, yo estoy contigo y te prometo que te daré. Esta tierra será tuya. Yo no sé si tú te has sentido como Jacob. Porque Jacob pasó por dos tiempos de angustia. Esta angustia de la separación de su familia, esta angustia de sentirse solo, esta angustia de sentirse pecador y que Dios no lo acompañara al comienzo de su viaje hacia la tierra de su tío Labán. Pero después Jacob, cuando está de regreso a Canaán, pasó una angustia terrible, porque Jacob había prometido serle obediente a Dios. Jacob había prometido obedecer y ser honesto en todo con Dios. Pero ¿qué pasó? En la tierra de su tío Labán, Jacob se corrompió. Y Jacob usó métodos engañosos y usó métodos que no eran correctos. Se casó con dos mujeres y después se metió con las siervas de esas mujeres. Cometió adulterio, fornicación, cometió todo vil pecado. Y de regreso a Canaán se sentía pesado, se sentía dolido, se sentía apartado de Dios nuevamente. Y por eso sentía que el pecado lo estaba separando de Dios. Y se fue nuevamente en la soledad, porque en la soledad había visto a Dios. Y ahora busca nuevamente estar en comunión con Dios en esa soledad, porque la angustia de Jacob era que Dios no lo hubiera perdonado por sus pecados. Y nosotros como pueblo de Dios vamos a pasar por esa angustia. Por eso es que este es el momento de buscar comunión con Dios. En el momento de libertad, en el momento donde nosotros podemos tomar decisiones sin ser obligados ni perseguidos, es el momento de tener comunión con Dios, para que cuando venga ese momento de angustia, nosotros podamos sentir la presencia de Dios. Porque Jacob vio la presencia de Dios en una escalera. La escalera es Cristo. Cristo es la escalera. Por encima de Cristo, porque Cristo es el que une la divinidad con la humanidad. La divinidad de Cristo en el cielo, la humanidad de Cristo en la tierra. Y por encima de esa escalera están los mensajeros de Dios, los ángeles de Dios, trayendo y llevando, trayendo bendiciones, trayendo protección y llevando súplicas al cielo. Dice Patriarcas y Profetas, páginas 182 y 183. Jacob se sintió desechado y sabía que toda esta tribulación había venido sobre él por su propio proceder erróneo, el engaño, la mentira. Las tinieblas de la desesperación oprimían su alma y apenas se atrevía a orar. Sin embargo, estaba tan completamente solo que se sintió como nunca antes la necesidad de la protección de Dios.
Podemos ver la soledad de Jacob y ahora se sentía pecador y decía, no puedo orar, soy muy pecador, no quería orar, pero esa soledad, ese desaliento lo llevó a sentir más que nunca la protección, la necesidad que yo tengo de la protección de Dios. Llorando y con profunda humildad, confesó su pecado. Fíjense que en la Biblia leemos que él salió, encontró un lugar solo, tomó una piedra y se acostó a dormir. Pero en la Biblia no vemos que Jacob, antes de acostarse a dormir, orara y pidiera a Dios. Por eso es que el espíritu de profecía es tan importante para nosotros, poder entender la situación del pecador, poder entender que antes de Jacob poner así su cabeza sobre la piedra, lloró, llorando y con profunda humildad, confesó su pecado y pidió que se le diera alguna evidencia de que no estaba completamente abandonado. Pero su corazón agobiado no encontraba alivio. Había perdido toda confianza en sí mismo y temía haber sido desechado por el Dios de sus padres. Por eso es que yo digo, mire hermano, todo pecado se hace consciente. Uno comete pecado conscientemente de que está cometiendo pecado. Por eso es que el pecado que yo cometo y después digo, ¿qué hice? Y me lleva ¿a qué? A sentir como Jacob, llorando, suplicando. ¿Por qué? Porque este pecado me está separando de Dios. Necesito su protección. Yo no puedo dejar que el pecado siga separándome de Dios. Y con súplica, con llanto, con dolor. No por el dolor y el temor a las consecuencias del pecado, sino el dolor que yo tengo de que lo que le he causado, la tristeza que le he causado a mi Padre Celestial. Pero fíjense lo que sigue diciendo. Acuérdense, Patriarcas y Profetas, página 182, 183. Ahora dice, pero Dios no abandonó a Jacob. Su misericordia alcanzaba todavía a su errante y desconfiado siervo. ¿Cómo llama a Dios a Jacob en ese momento, ese pecador, ese engañador, ese que está allí suplicando por su pecado? ¿Cómo llama a Dios a Jacob? Siervo. Su siervo. ¿Cómo puede ser posible que Dios llame a un pecador, un engañador, uno que está huyendo por su pecado, ahora le llama su siervo? Compasivamente el Señor reveló a Jacob precisamente lo que necesitaba, un Salvador. Había pecado, pero su corazón se llenó de gratitud cuando vio revelado un camino por el cual podría ser restituido a la gracia de Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuando vino Natanael? Cuando vinieron los primeros discípulos a donde Cristo, que Cristo le dice, quiero que sepan que de ahora en adelante ustedes van a ver a los ángeles de Dios subiendo y bajando por el Hijo de Dios del cielo a la tierra. Cristo la escalera. ¿Necesitamos nosotros esa escalera? ¿Necesitamos nosotros que Cristo la escalera nos apoye? Necesitamos nosotros apoyarnos de esa escalera, poner nuestra mano firme en esa escalera, que podamos subir por esa escalera con firmeza. Pero para yo poder recibir las bendiciones de la escalera que es Cristo Jesús, yo tengo que reconocer que necesito un Salvador. Yo tengo que hacer lo mismo que hizo Jacob en 2 ocasiones, reconocer
que el pecado me separa de Dios y reconocer con llanto, con súplica, que Cristo es la única solución para la enfermedad de mi pecado. Que Dios nos ayude a que como pueblo lleguemos a entender la necesidad que tenemos del médico divino, Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, ante ti nuevamente para darte gracias. Gracias por Cristo la escalera. Gracias porque todavía tú tienes oídos para escuchar la plegaria, la súplica, el llanto de tus siervos pecadores. Gracias porque todavía tú preguntas, ¿quieres ser sano? Gracias por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias porque lo diste todo para salvar a este miserable pecador. Te pido en este momento que tú nos bendigas, especialmente a Ashley Cona con su familia, sus hijos, que tú la acompañes en este día en su trabajo, y a toda esa familia que está allí, Muñoz Ramírez, que tú los acompañes. Aquellos que están lejos allá en Georgia trabajando, queda con ellos también. Y los que quedaron acá, su familia, que están acá también, que ellos puedan sentir la seguridad de que los que quedaron acá atrás, en Carolina del Norte, tú los estás protegiendo. También quiero rogarte por hermana Hilda, que tú la acompañes. Yo no la conozco, pero tú la conoces. Tú conoces su corazón. Tú conoces sus anhelos, sus deseos. Acompáñala. Dale fortaleza. Dale paz. Dale consuelo. Y a los demás que están viendo, que no los veo su nombre, los pongo también en tus brazos de amor, para que tu abrazo se sienta y ellos puedan sentir que están contigo en todo momento. Acompáñanos en este día, que todo lo que hagamos en nuestro trabajo, todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Señor, porque te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que pasen un hermoso día, que las aflicciones de este mundo, que los temores de este mundo no nos quiten la comunión con Dios, que siempre nos acordemos de la experiencia de Jacob, que aunque era un pecador engañador, el Señor lo siguió llamando su siervo y lo acompañó. Que el Señor los acompañe en este día, y acuérdate que todavía el oído, los ojos y los brazos de Dios están abiertos esperando que tú, hijo, vuelvas al hogar. Que el Señor los acompañe.